Hola, bienvenido a un nuevo video de PixoGuías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos ejemplos de reactivos como los que se encuentran en nuestras guías. Nuestras guías se encuentran desarrolladas con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y todos los temas se encuentran desglosados y explicados. Además, incluimos una cantidad variable de reactivos simulador como los que puedes ver en este momento en la pantalla. Ten en consideración que este es nuestro segundo video para la guía EGEL Plus Pedagogía Ciencias de la Educación. El primer video puedes revisarlo justamente en la parte de abajo en la descripción de este video. Y ten en consideración que eso ya cuenta como un muestrario, por lo que si solicitas un muestrario te remitiremos a ese video. Nuestras guías se encuentran explicadas y absolutamente todos los temas se encuentran ya desarrollados y desglosados con base en las referencias bibliográficas. Que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de PixoGuías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Área 1. Didáctica y currículo. Reactivos con formato de cuestionamiento directo. Muy bien, ten en consideración que a lo largo de este video y en nuestras guías, en la parte superior izquierda de cada reactivo se encuentra indicada la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo. Asimismo, se indica la respuesta correcta y la justificación, además de la referencia bibliográfica de la cual se basa la explicación del reactivo en cuestión. Y así es que sucesivamente lo vamos a hacer con este video conforme vayamos avanzando. Muy bien, pues vamos iniciando. Este reactivo es de la subárea 1.3, ejecución de procesos didácticos, con el tema factores que influyen en la enseñanza presencial en línea e híbrida. Dice así: un estudio realizado en universidades del noreste de México investigó la relación entre el nivel de carga cognitiva percibida y el desempeño académico en cursos de alta demanda cognitiva como matemáticas avanzadas y lingüística formal. La siguiente gráfica de dispersión muestra la correlación entre ambas variables. Bueno, entonces tenemos aquí en el eje de las X el nivel de carga cognitiva, aquí pues la relación y el desempeño académico en porcentaje. ¿Cuál es el principal efecto de una sobrecarga cognitiva en el aprendizaje? A. Disminución en la retención y transferencia del conocimiento. B. Incremento en la velocidad del procesamiento de la información. O C. Aumento en la motivación intrínseca de los estudiantes. Bueno, ten en consideración que hay que tomar en cuenta no lo que nosotros creemos, sino lo que nos están preguntando. Y en este caso tenemos que responder con base en este gráfico. Entonces la respuesta correcta es la A, que es la disminución en la retención y transferencia del conocimiento. ¿Pero por qué? Bueno, porque la gráfica muestra que a mayor carga cognitiva percibida, como podemos ver acá, el desempeño académico tiende a disminuir. Entonces justamente vemos esa parte, ¿no? Esa correlación como lo vemos acá. O sea, aquí es menor carga, mayor desempeño. Mayor carga, menor desempeño. Y justamente es lo que vemos aquí con estos taches en la gráfica. Entonces se deja un espacio en azul para completar el enunciado. Bueno, prácticamente tendría que ser acá, pero bueno, nos dicen que la sobrecarga cognitiva ocurre cuando la cantidad de información procesada excede la capacidad de la memoria de trabajo, lo que dificulta la retención y transferencia del conocimiento a la memoria a largo plazo. La opción B es incorrecta, ya que un aumento en la carga cognitiva generalmente ralentiza el procesamiento en lugar de acelerarlo.
Y la opción C no es válida porque, aunque algunos niveles de desafío pueden motivar a los estudiantes, una sobrecarga sostenida tiende a generar fatiga mental y desmotivación. Este reactivo es de la subárea 1.1, Diagnóstico de Necesidades Educativas, con el tema Instrumentos para el Diagnóstico de Necesidades Educativas. En una investigación sobre estrategias metacognitivas en estudiantes de posgrado en México, se requiere aplicar un instrumento que mida su nivel de autoeficacia en la gestión del tiempo y planificación del aprendizaje. Para ello, el equipo de evaluación diseña una escala Likert con los siguientes ítems. 1. Organizo mi tiempo de estudio de manera eficiente. 2. Evalúo mi progreso en relación con los objetivos académicos. 3. Ajusto mis estrategias de estudio cuando no obtengo los resultados esperados. 4. Anticipo posibles dificultades y planifico soluciones para enfrentarlas. Y 5. Distribuyo mis actividades académicas de manera equilibrada para evitar acumulaciones. Cada ítem será valorado con la siguiente escala. Vamos aquí a tener una tabla donde nos ponen la valoración del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 y la definición. 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. ¿Qué tipo de validez es esencial para garantizar que la escala evalúe de manera precisa las estrategias metacognitivas del estudiante? A. Validez de constructo. B. Validez de criterio. O C. Validez concurrente. Respuesta A. Validez de constructo. La justificación es que la validez de constructo es clave en la evaluación de estrategias metacognitivas, ya que asegura que los ítems de la escala Likert realmente midan el concepto teórico subyacente. Esta validez se verifica mediante análisis factoriales y pruebas de consistencia interna. La validez de criterio mide la relación entre la escala y un criterio externo, mientras que la validez concurrente analiza su correspondencia con otra prueba administrada simultáneamente, aspectos que no son primordiales en la construcción del instrumento. Este reactivo es de la subárea 1.1, Diagnóstico de Necesidades Educativas, con el tema Uso del diagnóstico para el diseño o rediseño curricular. Una universidad en México está rediseñando el currículo de su licenciatura en Ciencias de la Educación con base en un análisis diagnóstico de las competencias de egreso en el sector laboral. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla, donde se comparan las competencias más valoradas por empleadores con las que los egresados reportan haber desarrollado durante su formación. Entonces tenemos aquí las competencias: evaluación de procesos educativos, diseño de programas formativos, integración de TIC en el aprendizaje y gestión de entornos educativos inclusivos. Y aquí está el porcentaje de la valoración por los empleadores, el reporte por los egresados, el porcentaje y la diferencia porcentual. Con base en la discrepancia entre las competencias esperadas y las reportadas, ¿qué estrategia es la más pertinente para fundamentar el rediseño curricular? A. Implementar metodologías activas que fortalezcan la integración de TIC y la evaluación educativa. B. Reestructurar las materias optativas para que incluyan mayor énfasis en educación inclusiva. C. Ampliar la duración del programa para incorporar módulos de formación en pedagogía aplicada. Bien, la respuesta correcta es la A, que es la de implementar metodologías activas que fortalezcan la integración de las TIC. Y la justificación es que el diagnóstico de evidencia una brecha significativa en la preparación de los egresados en la evaluación de procesos educativos, con el 32% de diferencia, como vemos en esta tabla, y la integración de TIC en el aprendizaje con el 33%, como podemos ver acá. La opción A aborda ambas deficiencias mediante metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida, que promueven el uso de TIC de forma efectiva en la enseñanza. La opción B es insuficiente porque la brecha en educación inclusiva de 30% es relevante pero no mayor. Y la opción C implica un cambio estructural profundo, lo cual no siempre es viable en un rediseño curricular basado en diagnóstico. Este reactivo es de la subárea 1.2, Planeación Curricular y Didáctica, con el tema Etapas de Diseño Curricular. Un equipo de expertos en currículo está diseñando un nuevo programa de licenciatura basado en competencias para una universidad en México. Para ello, han seguido un proceso estructurado representado en el siguiente diagrama de fases del diseño curricular. Diagnóstico de necesidades educativas, sigue a definición de competencias y objetivos de currículo, sigue a selección y organización de contenidos, sigue a desarrollo de estrategias didácticas y metodológicas, y sigue a evaluación y ajustes al currículo. Si los diseñadores curriculares buscan garantizar que los contenidos seleccionados sean adecuados para alcanzar las competencias definidas, ¿en qué etapa deben centrarse? ¿Etapa 2, etapa 3 o etapa 5? Tal como podemos ver acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Respuesta B, etapa 3, que sería aquí. Entonces la etapa 3 del diseño curricular se centra en la selección y organización de contenidos, asegurando que estos sean pertinentes para desarrollar las competencias establecidas en la etapa 2. Si se alteran los contenidos sin un alineamiento adecuado con las competencias, el currículo perdería coherencia.
La etapa 5 está enfocada en evaluar y ajustar el currículo después de su implementación, por lo que no es la fase primaria para esta decisión. El tercer activo de la subárea 1.1, diagnóstico de necesidades educativas, con el tema evaluación diagnóstica en diferentes niveles educativos y modalidades. En la licenciatura en turismo de una universidad se ha observado que el índice de rendimiento académico en la asignatura de inglés se encuentra por debajo de la media. Por esta razón, se investigará si el bajo índice de desempeño se asocia con falta de motivación por el estudio, una capacidad deficiente de comprensión lectora o el uso inadecuado de técnicas de estudio. ¿Cuál es el alcance del estudio? A. Exploratorio, B. Descriptivo o C. Correlacional. Respuesta C. Correlacional. La justificación es que el estudio tiene como objetivo analizar si existe una correlación entre el rendimiento académico y variables como la motivación, la comprensión lectora y el uso de técnicas de estudio. Los estudios correlacionales identifican asociaciones entre variables sin manipularlas. Un estudio exploratorio se utilizaría cuando no hay antecedentes previos sobre el fenómeno y un estudio descriptivo solo caracterizaría las variables sin analizar su relación. Este reactivo del tema evaluación diagnóstica en diferentes niveles educativos y modalidades. Un investigador en la educación superior diseña un estudio para diagnosticar las habilidades metacognitivas en estudiantes de licenciatura que presentan dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Para ello, emplea un enfoque mixto con pruebas estandarizadas de resolución de problemas, entrevistas semiestructuradas y análisis de estrategias de pensamiento reflejadas en protocolos verbales. Desde una perspectiva metodológica, ¿qué tipo de validez es imprescindible para garantizar la rigurosidad en la interpretación de los resultados? A. Validez concurrente, B. Validez ecológica o C. Validez de constructo. Respuesta C. Validez de constructo. La justificación es que la validez de constructo es esencial en este estudio porque garantiza que las pruebas y entrevistas realmente están midiendo el concepto de habilidades metacognitivas y no otros factores ajenos. Dado que se emplean múltiples técnicas como pruebas, entrevistas, protocolos verbales, es fundamental asegurarse de que todas converjan en la medición del mismo constructo. La validez concurrente mide la relación entre un test y otra medida aplicada simultáneamente, mientras que la validez ecológica evalúa si los resultados pueden aplicarse en situaciones del mundo real, lo cual no es el foco principal en este caso. En una universidad pública, un equipo de investigadores diseña un estudio para analizar las diferencias en la autopercepción de la autoeficacia académica entre estudiantes de primer año y estudiantes del último año de la licenciatura en psicopedagogía. Para ello, aplican un cuestionario validado con una escala Likert de 5 puntos y comparan los resultados entre ambos grupos. ¿Cuál es el enfoque metodológico más apropiado para este estudio? A. Cuantitativo de tipo transversal, B. Cualitativo de tipo fenomenológico o C. Mixto con análisis de discurso. Respuesta A. Cuantitativo de tipo transversal. La justificación es que el estudio mide y compara la autopercepción de autoeficacia académica en dos grupos de estudiantes mediante un cuestionario con escala Likert, lo que implica un enfoque cuantitativo. Además, al recolectar los datos en un único momento del tiempo, se trata de un estudio transversal. Un enfoque cualitativo fenomenológico se centraría en la experiencia subjetiva de los participantes sin utilizar instrumentos estandarizados, mientras que un enfoque mixto con análisis de discurso requeriría la combinación de datos numéricos y análisis de expresiones verbales, lo cual no se menciona en el planteamiento del estudio. Un investigador en educación inclusiva diseña un modelo de evaluación diagnóstica para detectar barreras para el aprendizaje en estudiantes con discapacidad en instituciones de educación superior. Para ello, emplea una metodología mixta que incluye la aplicación de pruebas estandarizadas, observaciones en el aula y entrevistas a docentes y alumnos. Si el objetivo es garantizar que la evaluación refleje de manera precisa las necesidades educativas de los estudiantes en su contexto real, ¿cuál de los siguientes tipos de validez debe priorizarse en la construcción del modelo de evaluación? A. Validez de contenido, B. Validez ecológica o C. Validez predictiva. Respuesta B. Validez ecológica. La justificación es que la validez ecológica es crucial en la evaluación diagnóstica para educación inclusiva, ya que garantiza que los resultados obtenidos reflejen con precisión el desempeño del estudiante en su entorno real. Dado que se analizan barreras contextuales en el aprendizaje, la evaluación debe capturar la interacción entre el estudiante y su ambiente educativo. La validez de contenido se centra en la representatividad de los ítems dentro de la prueba, mientras que la validez predictiva evalúa la capacidad de la prueba para anticipar desempeños futuros, lo cual no es el objetivo principal del modelo.
En una universidad pública de México, un grupo de investigadores del área de neuroeducación diseña un estudio para evaluar el impacto de la autorregulación emocional en la retención de información en estudiantes de primer ingreso a carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para ello, implementan pruebas de memoria de trabajo, análisis de patrones atencionales mediante electroencefalografía, EEG, y un modelo de minería de datos sobre interacciones en entornos virtuales de aprendizaje. Desde una perspectiva neuroeducativa, ¿qué factor del aprendizaje tiene una mayor incidencia en la consolidación del conocimiento de estos estudiantes? A. Factor cognitivo asociado a la función ejecutiva y la modulación de la memoria de trabajo. B. Factor socioafectivo vinculado al desarrollo de la autoeficacia académica y el aprendizaje cooperativo. O C. Factor tecnológico relacionado con la optimización del aprendizaje en entornos digitales asincrónicos. Respuesta A. Factor cognitivo asociado a la función ejecutiva y la modulación de la memoria de trabajo. La justificación es que el factor cognitivo tiene un papel determinante en la consolidación del conocimiento, ya que está vinculado con la función ejecutiva, la memoria de trabajo y los procesos atencionales. En entornos STEM, donde el procesamiento de información abstracta y la resolución de problemas son fundamentales, la capacidad de mantener y manipular información en la memoria de trabajo es crucial para el aprendizaje profundo. El factor socioafectivo, aunque relevante para la motivación y la persistencia académica, no es el elemento central en la consolidación del conocimiento desde un enfoque neuroeducativo. Por otro lado, el factor tecnológico actúa como mediador del proceso, pero no incide directamente en la plasticidad neuronal ni en la modulación de la memoria de trabajo. Un equipo de pedagogos en una universidad mexicana implementa un proceso de diagnóstico para identificar dificultades en la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de nuevo ingreso. Para ello, necesitan un instrumento que permita obtener datos cuantificables sobre la capacidad de planificación, monitoreo y ajuste de estrategias de estudio en contextos académicos. ¿Cuál de los siguientes instrumentos es el más adecuado para este propósito? A. Escala de Likert. B. Diario reflexivo. O C. Rúbrica analítica. Respuesta A. Escala de Likert. La justificación es que la escala de Likert es un instrumento adecuado para evaluar la autorregulación del aprendizaje, ya que permite cuantificar respuestas subjetivas sobre la planificación, el monitoreo y la autorreflexión en el proceso de estudio. Un diario reflexivo genera información cualitativa sobre las experiencias del estudiante, pero carece de estructura estandarizada para análisis comparativos. La rúbrica analítica se emplea en la evaluación del desempeño y no en el diagnóstico de procesos metacognitivos. Una universidad mexicana está diseñando un modelo de evaluación diagnóstica para medir el nivel de alfabetización académica en estudiantes de primer ingreso en programas presenciales y en línea. Para ello, se plantea la implementación de un instrumento que permita evaluar comprensión lectora, producción escrita y uso de fuentes de información, considerando las particularidades de ambas modalidades. Si se busca garantizar que el instrumento sea equivalente en ambas modalidades sin generar sesgos por el medio de aplicación, ¿qué técnica es la más apropiada para su validación? A. Análisis de invarianza factorial. B. Prueba de fiabilidad test-retest. O C. Análisis de correlaciones inter-ítems. Respuesta A. Análisis de intervarianza factorial. La explicación es que el análisis de invarianza factorial es un procedimiento estadístico que permite determinar si un instrumento mide la misma estructura latente en distintos grupos, en este caso estudiantes en programas presenciales y en línea. Esta técnica garantiza que los resultados de la evaluación diagnóstica sean comparables, evitando sesgos asociados al contexto de aplicación. La fiabilidad test-retest mide la estabilidad de la prueba en el tiempo, pero no la equivalencia entre modalidades. Y el análisis de correlaciones inter-ítems verifica la consistencia interna del instrumento sin evaluar su funcionamiento en diferentes poblaciones o medios. Revisemos ahora reactivos del área 1, didáctica y currículo, con el formato de completamiento. Este reactivo es el tema Factores que influyen en la enseñanza presencial, en línea e híbrida. Dice así: un estudio realizado en universidades mexicanas comparó los factores críticos que afectan el éxito de la enseñanza en modalidades presencial, en línea e híbrida. Los resultados se presentan en la siguiente tabla, pero un dato está incompleto. Entonces tenemos aquí en esta tabla varias columnas. Vemos aquí los diferentes tipos de modalidades, presencial, en línea e híbrida, interacción estudiante-docente, comunicación directa y en tiempo real para presencial, en línea comunicación asincrónica y sincrónica, e híbrida combina interacción en el aula y virtual. La accesibilidad de recursos, presencial materiales físicos y digitales,
En línea, dependencia de conectividad y plataformas LMS, e híbrida requiere adaptación de contenido a dos formatos. El desafío principal en la presencial es el espacio físico limitado. En línea, pues es lo que estamos esperando, ver qué respuesta hay. E híbrida, coordinación entre ambos entornos. Entonces, el desafío principal de la enseñanza en línea es A. Accesibilidad equitativa a la tecnología. B. Falta de materiales impresos. O C. Dependencia de la evaluación tradicional. Respuesta A. Accesibilidad equitativa a la tecnología. La justificación es que el mayor desafío de la enseñanza en línea es la accesibilidad equitativa a la tecnología, ya que los estudiantes dependen de infraestructura tecnológica, conectividad estable y competencias digitales para participar en los cursos. La opción B, falta de materiales impresos, no es un desafío central, ya que los materiales digitales pueden reemplazar a los impresos. La opción C, dependencia de la evaluación tradicional, no es exclusiva de la enseñanza en línea, pues la evaluación puede adaptarse mediante herramientas digitales innovadoras. Este reactivo es el tema materiales didácticos y su integración en la planeación. En una universidad en el Bajío se ha realizado un análisis sobre la evolución en el uso de materiales didácticos en los últimos años. La siguiente gráfica muestra la tendencia a la implementación de materiales tradicionales, libros físicos, guías impresas y digitales, plataformas interactivas, simuladores y realidad aumentada en el periodo 2018-2023. Entonces tenemos aquí la gráfica y bueno, pues nos dicen que si la universidad busca optimizar la integración de materiales didácticos en la planeación, la estrategia más adecuada con base en la tendencia observada es, bueno, entonces aquí tenemos nuestra gráfica. En el eje de las X vemos los años 2018, 19, 20, 21, 22 y 23 y el porcentaje de uso. Entonces, al parecer, para materiales digitales, mientras más pasan los años, pues el porcentaje de uso es mayor. Pero, a su vez, los materiales tradicionales, mientras más pasan los años, su porcentaje de uso va disminuyendo. Entonces, ¿qué sería? Ampliar la capacitación docente en metodologías activas apoyadas en tecnología. B. Mantener el predominio de materiales impresos para evitar brechas digitales. O C. Reducir la carga de materiales didácticos para disminuir la sobrecarga informativa. La respuesta correcta es A. Ampliar la capacitación docente en metodologías activas apoyadas en tecnología. La justificación es que la gráfica muestra una clara transición hacia el uso de materiales didácticos digitales, lo que sugiere la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas centradas en la integración de tecnologías educativas. La gráfica muestra un descenso en el uso de materiales tradicionales del 80% y al 30% un aumento de los digitales del 20 al 85% entre 2018 y 2023. La capacitación docente es clave para garantizar el uso efectivo de estos recursos en la planeación didáctica. La opción B es incorrecta, ya que el descenso en el uso de materiales tradicionales indica un cambio en las prácticas educativas. La opción C no responde a la necesidad de actualización del profesorado ni al aprovechamiento de los nuevos recursos tecnológicos. Este reactivo es el tema Factores que influyen en la enseñanza presencial en línea e híbrida, de la subárea 1.3 Ejecución de procesos didácticos. Un estudio realizado en universidades del centro de México analizó la relación entre la frecuencia de interacción docente y el rendimiento académico de los estudiantes en cursos en línea. La siguiente gráfica de dispersión muestra los resultados del análisis. Entonces tenemos nuestra gráfica de dispersión entre la relación de interacción docente y el rendimiento académico. Vemos aquí en el eje X la frecuencia de interacción docente en horas semanales y el rendimiento académico en porcentaje. Y vemos que pues mientras más frecuencia de interacción, mayor es el rendimiento académico. Los datos sugieren que la variable clave que influye en el rendimiento académico en entornos virtuales es A. Feedback oportuno del docente. B. Cantidad de materiales de lectura. O C. Duración de las videoconferencias. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, porque vemos que hay una correlación directa. Entonces, la gráfica muestra una correlación positiva entre la frecuencia de interacción con el docente y el rendimiento académico, lo que indica que el feedback oportuno es un factor crucial para el aprendizaje en línea. En la gráfica se observa que a mayor interacción docente, mayor rendimiento académico, con un espacio en rojo para completar el enunciado. La cantidad de materiales, opción B, puede ser relevante, pero su impacto depende de la orientación y estructura pedagógica. La duración de las videoconferencias, u opción C, no garantiza por sí sola un aprendizaje efectivo, sino un acompañamiento adecuado. En una institución de educación superior en México, se analizó el momento en que se aplican los distintos agentes de evaluación en un curso. La siguiente gráfica de Gantt muestra la distribución de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en el tiempo. Como vemos aquí, el momento de aplicación, inicio, durante la autoevaluación, coevaluación desde aquí hasta acá y la heteroevaluación desde aquí hasta acá, en el postcurso. Y este es el agente de evaluación.
Con base en la gráfica, el tipo de evaluación que se utiliza principalmente al final del curso es, bueno, parece ser que es esta que está por acá, la heteroevaluación, y sí, justamente es la respuesta: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Entonces la justificación es que se muestra una gráfica de Gantt donde la autoevaluación ocurre al inicio y durante el curso, la coevaluación ocurre principalmente durante el curso y la heteroevaluación se aplica principalmente al final. La heteroevaluación es realizada por una figura externa, generalmente un docente o evaluador, y suele aplicarse al final del curso para medir los aprendizajes alcanzados de manera objetiva. La autoevaluación es un proceso reflexivo que ocurre a lo largo del curso, principalmente al inicio y durante su desarrollo. La coevaluación es una evaluación entre pares que ocurre generalmente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la retroalimentación. En una universidad mexicana se está elaborando un informe de resultados de la evaluación curricular para analizar la pertinencia y efectividad del plan de estudios para una licenciatura. La siguiente tabla muestra las secciones principales del informe, pero una de ellas está incompleta. Bien, entonces tenemos aquí las secciones del informe: introducción, metodología, resultados y conclusiones, y la descripción. Vemos que la introducción explica el propósito y alcance de la evaluación curricular, la metodología describe el tipo de evaluación, instrumentos y procedimientos utilizados, los resultados presentan los hallazgos obtenidos en la evaluación, conclusiones analiza la información y propone mejoras curriculares, y finalmente el espacio nos dice que presenta recomendaciones y estrategias para la mejora del currículo. ¿Pero cuál es? Bueno, la sección que falta es plan de acción, anexos o referencias bibliográficas. Bueno, la respuesta correcta es la plan de acción. El plan de acción es una sección fundamental en un informe de evaluación curricular, ya que presenta las recomendaciones y estrategias para la mejora del currículo con base en los hallazgos de la evaluación. La opción B, anexos, incluye documentos de respaldo, pero no es una sección analítica del informe. Y la opción C, referencias bibliográficas, es importante, pero no cumple la función de proponer estrategias de mejora. Revisemos ahora reactivos con formato de ordenamiento. Este reactivo es el tema tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Un alumno del último año de preparatoria no sabe qué carrera elegir, ya que ninguna llama su atención. Sabe que debe tomar pronto una decisión o de lo contrario se quedará sin estudiar. Elija en qué orden se deben atender las necesidades de orientación educativa hacia el alumno. 1. Toma de decisiones. 2. Autoconocimiento. 3. Plan de vida y carrera. O 4. Análisis profesiográfico. Entonces tenemos las opciones, vemos que la correcta es la B, que es 2, 3, 4, 1, y nos dice que primero es autoconocimiento, 3, plan de vida y carrera, 4, análisis profesiográfico y 1, toma de decisiones. Y justamente pues ese es el proceso que sigue, porque el alumno primero debe reflexionar sobre sus intereses, habilidades y valores, luego debe trabajar en su plan de vida y carrera para definir objetivos y expectativas a largo plazo. Posteriormente, el análisis profesiográfico le permite conocer las opciones académicas y laborales disponibles, y finalmente con toda esta información puede proceder a la toma de decisiones de manera fundamentada. Un estudio realizado en universidades en México analizó la frecuencia con la que se aplican distintos tipos de evaluación en diferentes etapas de un curso universitario. La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos. Entonces vemos aquí la gráfica, vemos el inicio del curso, durante, cierre y seguimiento, la frecuencia de evaluación de diferentes etapas y el porcentaje de nivel de aplicación de la evaluación. Entonces vemos que al final del cierre de curso, o aquí en el cierre de curso, pues es mayor. Entonces, la gráfica de barras representa la aplicación de los 4 elementos que ya comentamos, y con base en ella nos piden ordenar la secuencia lógica en la que deben aplicarse los siguientes tipos de evaluación en un curso. Entonces, formativa, sumativa, diagnóstica o de seguimiento. La respuesta sería la primero es 3, la evaluación diagnóstica. 1, la formativa. 2, la sumativa. Y finalmente 4, seguimiento. Entonces, la evaluación diagnóstica se aplica al inicio del curso para identificar el nivel previo de los estudiantes. Durante el curso, la evaluación formativa permite monitorear el aprendizaje y hacer ajustes de la enseñanza. En el cierre del curso, la evaluación sumativa mide los aprendizajes adquiridos y representa el porcentaje más alto en la gráfica. Y finalmente, la evaluación de seguimiento ocurre después del curso, verificando la aplicación de lo aprendido. Bien, este reactivo es del tema de tipos de planeación didáctica según el modelo educativo y la normativa vigente. En una institución de educación superior en México, se implementa un modelo de planeación didáctica alineado a la normativa vigente. Para asegurar una adecuada estructura de la planeación, se deben seguir las fases establecidas en la normativa educativa nacional. Ordena las fases del proceso de planeación didáctica en función de su aplicación en el modelo educativo. Bueno, entonces tenemos aquí las diferentes fases,
las opciones y nos indica que la correcta es la C. Bueno, la C nos dice que primero es 4, que es diagnóstico de necesidades del grupo. Posteriormente es 5, definición de objetivos de aprendizaje. Posteriormente es 3, diseño de estrategias didácticas. 1, organización de contenidos y actividades. Y 2, evaluación y mejora del plan. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ahora, el proceso inicia con el diagnóstico de necesidades del grupo para identificar el nivel y características de los estudiantes. Luego se establecen los objetivos de aprendizaje en función del modelo educativo. Posteriormente se diseñan las estrategias didácticas para garantizar el logro de los aprendizajes esperados. Y en la siguiente fase se organiza la secuencia de contenidos y actividades. Y finalmente la evaluación y mejora del plan permite realizar ajustes para optimizar el proceso de enseñanza. Veamos un reactivo de la subárea 1.1, diagnóstico de necesidades educativas, con el tema factores del aprendizaje socioafectivo, cognitivo y tecnológico. Un estudiante de educación superior presenta dificultades en la adquisición de conocimientos a pesar de contar con acceso a materiales de estudio y plataformas digitales. Para intervenir de manera adecuada, se deben analizar los factores que influyen en su aprendizaje. Ordene la secuencia en la que deben considerarse los factores para determinar su impacto en el aprendizaje. 1. Interacción y apoyo socioemocional. 2. Procesamiento de la información. 3. Acceso a herramientas digitales. 4. Autorregulación del aprendizaje. Y 5. Condiciones de conectividad. Bien, vemos que la respuesta correcta es la A y nos dice que primero es 1. Interacción y apoyo socioemocional. 2. Procesamiento de la información. 4. Autorregulación del aprendizaje. Posteriormente 3. Acceso a herramientas digitales. Y 5. Condiciones de conectividad. La justificación es que el primer aspecto a evaluar es el factor socioafectivo, ya que es el bienestar emocional y el apoyo del entorno, que son determinantes en la disposición para el aprendizaje. Luego se analiza el procesamiento de la información para identificar dificultades cognitivas. Posteriormente se considera la autorregulación del aprendizaje, que influye en la autonomía y estrategias del estudiante. Después se revisa el acceso a herramientas digitales, clave en entornos virtuales, y finalmente se evalúan las condiciones de conectividad que pueden representar una barrera en el aprendizaje en línea. Revisemos ahora reactivos con el formato de relación de elementos. En 2022, la Subsecretaría de Educación Superior en México realizó un proceso de evaluación curricular en universidades tecnológicas y politécnicas con el fin de mejorar la pertinencia de los programas educativos y su alineación con las necesidades del sector productivo. Para ello, se utilizaron distintos modelos de evaluación curricular. Relacione cada modelo de evaluación curricular con el objetivo principal que persigue. Bueno, tenemos aquí los modelos. Ten en consideración que, estos reactivos de la subárea 1.4, evaluación curricular y del aprendizaje, con el tema modelos de evaluación curricular. Entonces tenemos aquí la tabla y las diferentes correlaciones en las opciones. Vemos que la opción correcta es la A. Así que nos dice que la evaluación por indicadores se va a correlacionar con el objetivo C, que es identificar logros de aprendizaje y desempeño de egresados con base en criterios cuantificables. 2. La evaluación de proceso con B, que es examinar cómo se desarrolla la implementación del currículo en el aula. 3. Evaluación del contexto con A, con analizar si el currículo corresponde a las necesidades sociales y laborales actuales. Y 4. Evaluación del impacto con medir los efectos del currículo en la inserción laboral y el desempeño profesional de los egresados. Entonces, justamente tenemos aquí la explicación. Siguiente reactivo nos indica que es de la subárea 1.2, planeación curricular y didáctica, con el tema intencionalidad didáctica en la planeación. Un grupo de docentes de nivel medio superior en México está diseñando planes de clase para distintas asignaturas, asegurando que cada sesión tenga una intencionalidad didáctica clara alineada con el modelo educativo basado en competencias. Relacione cada aspecto de la planeación didáctica con la función que cumple dentro de la intencionalidad didáctica. Entonces tenemos aquí la tabla con las dos columnas. Aquí vemos que están los aspectos de la planeación didáctica y la función dentro de la intencionalidad didáctica. La respuesta vemos que está aquí, la A, así que vamos a hacer el match o correlación. 1. Secuenciación de contenidos con B. Garantiza que los aprendizajes se construyan de manera lógica y progresiva. 2. Estrategias de enseñanza, aunque facilita el proceso de transferencia del conocimiento a contextos reales. 3. Evaluación formativa, con C, que permite la adaptación de metodologías según los avances y dificultades del estudiante. Y 4. D. Define los objetivos de la enseñanza y orienta las estrategias pedagógicas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 1, cuestionamiento directo.
¿Qué tal? Te saluda Rodrigo de Pixoguías y vamos a revisar reactivos de cuestionamiento directo para el área 1 de didáctica y currículo. Antes de comenzar, debes de saber que los reactivos de Ceneval son extensos y son complejos, no son solamente pregunta-respuesta, para que lo tengas en consideración. No solamente debes practicar con cualquier clase de reactivos, sino con la clase de reactivos que son funcionales. Fíjate muy bien en este reactivo. Dice así: la profesora Alicia, de 35 años de edad, se ha puesto como objetivo ser la profesora del año en la Escuela Héroes de México de 1945. Para ello, se ha propuesto conocer cada una de las competencias curriculares con las que se debe cumplir. Cuando se plantea aprovechar las características de sus alumnos, comunicarles los propósitos y procedimientos previos, problematizar situaciones hacia la vida real para buscar una solución real, realizar actividades grupales e individuales, promover valores y actitudes y usar las tecnologías de información y comunicación, ¿a qué clase de competencia hace referencia el planteamiento de la profesora? A. Impartición. B. Planeación. C. Evaluación. En este caso, como son competencias que ella pretende y planea impartir, bueno, pues la respuesta correcta es A, impartición. Entonces es muy importante que leas justamente todo esto para que, bueno, tú puedas responder adecuadamente. Vamos a ir con el siguiente reactivo y dice así. Fíjate muy bien que los reactivos son complejos, como te comentaba previamente. Un profesor de primaria desea abordar los contenidos curriculares de los alumnos de 7 a 11 años. Estos alumnos han comenzado a utilizar las operaciones mentales para reflexionar sobre los fenómenos y objetos de su entorno y para la clasificación, seriación y conservación. ¿Cuál de los siguientes ejemplos presenta estímulos concretos por parte del docente, o sea, del profesor de primaria? Estímulos concretos, entonces nos están preguntando estímulos concretos. No se te olvide la pregunta porque con la clase de opciones de respuesta que nos dan tan extensas y tan largas, recuerda, no es un examen donde te van a hacer pregunta, respuesta sencilla, no, son reactivos muy extensos, entonces que no se te olvide exactamente lo que te están preguntando, estímulos concretos. En este caso, bueno, la opción A dice, bueno, tenemos aquí la respuesta correcta, la cual sí es muy probable que te la puedas encontrar directamente en los reactivos o al final de cada sección en una tabla, pero en este caso, bueno, como son ejemplos de reactivo, ya la ponemos aquí justamente para que sea un poquito más ágil esto. Vamos a analizar las respuestas para saber por qué llegamos a la respuesta correcta A. En primero de primaria, los alumnos desarrollan actividades donde deben identificar vocales en palabras encerrándolas en un círculo, colorear objetos donde estén presentes las dos o más vocales y finalmente recortarlas para pegarlas en su cuaderno. El profesor guía a sus alumnos para seguir los pasos descritos anteriormente, suministrando pausas para realizar una acción después de otra. B. En segundo de primaria, los alumnos realizan una maqueta con plastilina, moldean figuras que ellos conocen en cuanto a su propio cuerpo. Posteriormente, en una silueta dibujada en el pizarrón, el docente les indica con líneas el nombre de cada parte del cuerpo y les pide que escriban correctamente para no confundirse. C. En tercero de primaria, los alumnos realizan un producto con materiales reciclados, comparan con los demás su uso y forma de presentarlos. El docente les pide que expliquen cómo se les ocurrió la idea y qué ayuda recibieron en casa para lograrlo. Entonces, recordemos que nos preguntaban los estímulos concretos de parte del docente. Realmente la opción C no tiene un estímulo por parte del docente, sino que les está preguntando. Y entre la opción A y la opción B, realmente quien está ayudando más o está ejerciendo un estímulo pues mayor en los alumnos es el teórico de la opción A. ¿Por qué? Porque en este ejemplo el profesor de primaria emplea estímulos directos sobre el aprendizaje de los alumnos. En los otros ejemplos su participación es limitada y cuestionable. Entonces, respuesta correcta A. Siguiendo estos mismos reactivos, dice así: el jefe de servicio del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que el plan de estudios actual no funciona para lograr que los alumnos de dicha academia desarrollen su potencial intelectual en dicha asignatura y que estén preparados para la solución de problemas en el mundo real, es decir, el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes. Para ello, se dispone a realizar las modificaciones necesarias en la metodología del aprendizaje constituyendo un currículo complejo. Mencione cuál es la característica del currículo complejo necesaria para lograr los fines que se desea, que desea el jefe de servicio. Entonces, justamente es un planteamiento típico de Ceneval. Fíjate que nos hacen mención al currículo, no siempre lo van a indicar, sino que te lo van a poner de forma implícita. Pero tú tienes que ser experto en todo lo que tiene que ver con currículo, desde historia, los tipos de currículo, etc. Entonces, bueno, en este caso nos preguntan o nos piden mencionar la característica del currículo complejo para lograr estos fines. A. Trabajo por problemas y proyectos. B. Formación de competencias. Y C. Búsqueda de información integral. Entonces, respuesta correcta B. Siguiendo con este mismo orden, dice, es la elaboración o construcción teórica, intelectual, formal e ideológica del proceso educativo, así como de la respuesta pedagógica esperada. Bien, tenemos la opción A, currículum, B, currículum oculto, C, currículum vitae, respuesta correcta A, currículum. Área 1, didáctica y currículo,
Reactivo 2, completamiento. Muy bien, reactivos del área 1, didáctica y currículo. Reactivo 2, completamiento. Bien, entre los compromisos de la Alianza por la Calidad de la Educación se estableció a. Realizar una reforma curricular, modernizar las escuelas y profesionalizar a los maestros. B. Reorganizar el sistema educativo, fortalecer el federalismo y promover la nueva participación social. C. Actualizar los materiales educativos, promover el bienestar de la infancia y crear redes de aprendizaje. Es muy importante que de todas las etapas de los cambios y reformas educativas que han existido en México, que te vayas exactamente a lo que cada presidente y en cada sexenio intentó implementar. En este caso, se hace referencia a lo que en el sexenio de Felipe Calderón se anunció como la alianza, una reforma llamada la Alianza por la Calidad de Educación. Recuerda que con Enrique Peña Nieto hubo las denominadas reformas estructurales y también hubo la famosa reforma educativa. Pero en este caso, no nos habla de esa reforma educativa de Enrique Peña Nieto, sino de la de Felipe Calderón. Por eso es muy importante que leas exactamente todo lo que sucedió en los diferentes sexenios respecto a la educación, al magisterio, etc. Entonces, de acuerdo a la Alianza por la Calidad de Educación, según el gobierno federal, se propone impulsar una transformación por la calidad educativa. Esta alianza nuevamente fue suscrita entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, SNT, pero concretamente se realizó con Elbester Gordillo Morales como presidente de este sindicato, sin considerar al Magisterio Nacional. Entonces, es muy importante, como te decía, que leas todo esto respecto a los cambios y reformas por cada sexenio. Respuesta correcta, B. Justamente aquí tenemos la explicación. Y sí, fortalecer el federalismo y promover la nueva participación social. Siguiente reactivo y dice así: la reforma integral de la educación básica buscó impulsar la formación integral de los alumnos al establecer, y tenemos tres opciones. Nos dice una educación intercultural basada en competencias para la vida. Recuerda nuevamente las competencias, que es lo que hablábamos en los primeros reactivos, y un perfil de egreso. Es esto, un perfil de egreso y competencias, que los alumnos sean competentes para las problemáticas de la vida diaria. Esas son las competencias, no solamente objetivos muy simplistas. B. Una educación bilingüe, el concluir el inglés como segunda lengua desde el nivel preescolar. Pues no, de hecho también desde el nivel preescolar es algo bastante complejo. C. Aprendizajes esperados, así como estándares curriculares de desempeño docente y de gestión. Respuesta correcta, A. Una educación intercultural basada en competencias para la vida y un perfil de egreso. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 3, ordenamiento. Muy bien, reactivos de ordenamiento, de didáctica y currículo. Fíjate muy bien, te pueden preguntar de esta forma y dice así: para conocer cómo la dinámica familiar repercute en el rendimiento de los estudiantes, se ha decidido utilizar una escala tipo Likert para recopilar información. Ordena el procedimiento a seguir para su correcta aplicación. Como en este video nos podemos llevar muchísimo tiempo, vámonos directamente a la respuesta correcta, pero ten en cuenta que para esta clase de reactivos es muy importante que veas siempre el principio y el final. En este caso, cuando el Ceneval era de 4 opciones y no de 3, era un poquito más fácil, porque era más frecuente que se repitiera el primer número o el último. Pero en este caso, como son 3 opciones, sí puede ser un poquito más truculento. Así que directamente la respuesta correcta, que es la C, nos dice que lo primero es la elección de la muestra a estudiar. Posteriormente, la elaboración de preguntas o aseveraciones, seguido de identificación de alcances y limitaciones de la técnica utilizada, posteriormente la construcción de instrucciones generales, seguido de la elección de la escala, frecuencia, grado de acuerdo, etcétera, que ojo, esto es muy importante para el área de investigación educativa, que es el área 4, y posteriormente, el planteamiento del objetivo del instrumento. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. Ok, así que es muy importante que revises las escalas tipo Likert y justamente cómo es el orden para poder realizar esta clase de procedimientos. Entonces seguimos adelante y dice así: ordene cronológicamente los pasos que se deben seguir para hacer un uso adecuado de los auxiliares audiovisuales. Utilice los números progresivos que identifican a cada uno de ellos. Entonces nos vamos otra vez directamente a la respuesta correcta, que es la B, pero analizándola dice que primero obviamente hay que seleccionar, posteriormente es la previsión, seguido de un guión para saber exactamente qué es lo que se va a comentar. Luego de eso tenemos la preparación del alumno, su presentación, su evaluación y al final la enseñanza posterior. Entonces, respuesta correcta, B. Siguiendo con este mismo orden, dice: ¿en qué secuencia deben desarrollarse las siguientes acciones para evaluar el aprendizaje de un grupo de preescolar? Entonces, nuevamente, como el video queremos que sea lo más conciso posible, nos vamos directo a la respuesta, que es la B, pero tú le puedes poner pausa para analizarlo correctamente y más tranquilamente. Y dice: 2. Iniciamos con definir los comportamientos a evaluar, seguido
de observar y registrar los comportamientos de los alumnos durante las actividades, seguido de analizar la información para valorar los avances de los niños y finalmente diseñar actividades con el propósito de atender las necesidades educativas. Entonces, respuesta correcta B. Área 1, didáctica y currículo. Reactivo 4, relación de elementos. Muy bien, analicemos ahora reactivos de relación de elementos para didáctica y currículo. En este caso dice así: correlación de los tipos de currículo con sus características. Es lo que te comentaba, es muy importante que los tipos de currículo los estudies muy bien porque son muy preguntados al igual que todo lo que tiene que ver con estadística, como vamos a ver en el área 4 finalmente. Pero bueno, vamos acá, dice respuesta correcta C, nos vamos directo para fines del video y dice el currículo, el tipo de currículo oficial, pues es el que es escrito, se documenta en diagramas y esquemas. El tipo de currículo nulo es el que son materias que nos enseñan, por eso es nulo. 3, operativo, consiste en lo que el profesor realmente enseña, por eso es operativo. 4, adicional, son las experiencias planeadas fuera del currículo formal. Y finalmente el currículo oculto, que sus normas y valores carecen de reconocimiento, pero no por eso quiere decir que no se tengan las habilidades. En ese caso, respuesta correcta C. Seguimos adelante. Y dice así: en un entorno virtual se ha organizado una actividad conjunta entre el asesor y los estudiantes en relación a un contenido. Para ello, la tarea se apoya en diversas tecnologías. Relaciona los recursos tecnológicos utilizados con la característica correspondiente. De hecho, este fue un reactivo real propuesto por Ceneval. Aquí solamente lo queremos reproducir para que veas que de esta forma te pueden preguntar. Pero bueno, justamente ya habiendo hecho esta aclaración y para fines del video nos vamos directo a la respuesta, que es la B. Nos dice aquí en el recurso tecnológico que el correo electrónico pues se utiliza en lo que le llaman un tiempo diferendo. O sea, realmente esto significa que pues el correo electrónico se puede revisar cuando sea. O sea, es un tiempo diferido, es lo mismo, ¿sí? Posteriormente, la conversación electrónica, que es un chat, se trabaja de manera sincrónica porque es un chat justamente. Y finalmente, el blog, pues permite la socialización del conocimiento. Entonces, en este caso, bueno, pues el guión de entrevistas será útil para entrevistas a los diferentes actores, así como el cuestionario general sobre el estado que guarda la función del desempeño docente en cada institución y el portafolio de instrumentos para revisar las características de las diversas formas de evaluar la docencia. Las demás opciones no se relacionan correctamente a los recursos. Entonces, respuesta correcta, B.